quisimos organizar un panel de conversación con 3 destacados invitados que nos van a dar su mirada sobre lo que esperan para el año 2022 en materia social, política y económica. Y para moderar esta interesante conversación es que quiero dejar con ustedes a una brillante periodista que nos ha acompañado en varias actividades este año y la cual ha tenido un rol protagónico en el proceso eleccionario que acabamos de vivir. Le damos un fuerte aplauso a Soledad Oneto. Gracias, Pau. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente Sole, por la invitación. Bueno, ¿cómo están ustedes? Gracias. Mientras vamos a invitar, por supuesto, a nuestros panelistas a pasar. Ha sido para mí, además, déjenme decirles, todo un descubrimiento trabajar con la Cámara Chilena de la Construcción, un aprendizaje maravilloso que comenzó hace ya un buen tiempo, pero claramente marcado por este de 2021, donde he aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo acerca de productividad, de quienes integran precisamente la Cámara Chilena de la Construcción, y de verdad que ha sido, para mí, por lo menos, una gran noticia conocerlos durante este año, así es que agradezco nuevamente la invitación a moderar este panel, que ya va cerrando, ¿no? Donde queremos decantar el análisis de lo que acaba de pasar hace muy poco. Quiero presentarles a nuestros invitados. Carolina Toá está con nosotros, cientista política, abogada, académica, investigadora, columnista, consultora y política chilena, fundadora y presidenta del directorio del Instituto Ciudad. Exministra, diputada y alcaldesa, le brindamos un aplauso. Carolina, gracias por estar acá. Está con nosotros también Jorge Quiroz, ingeniero comercial, doctor en economía de Duke University, socio fundador de Quiroz y Asociados desde el año 2018, forma parte del directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago y es columnista permanente del diario El Mercurio y Pauta. Jorge, gracias por estar acá también. Y cierra nuestro panel Cristian Barquien, profesor de literatura, comunicador, entrevistador, conductor de televisión. Bueno, conocido por muchos temas, básicamente por ser, a mi juicio, uno de los intelectuales más importantes de nuestro país, pero además por haber sido el conductor, ¿no?, del programa de televisión La Belleza de Pensar, del que fue además creador, transformado más tarde en una belleza nueva. Bienvenido, Cristian. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Sabemos que las agendas están cargadas, sabemos que es fin de año, pero queríamos tener esta conversación para los socios que nos parece súper relevante conocer sus puntos de vista. Esto acaba de pasar el domingo. Estamos todavía, como decimos, con la resaca electoral, ¿no? Estamos pensando qué ha ocurrido y haciendo los primeros análisis. Y sobre eso me encantaría que cada uno se permitiera un minuto y medio, 2 minutos, para comentar qué sensación le deja lo que estamos viviendo. Pongan aquí los elementos que ustedes quieran, porque obviamente quienes nos están viendo y quienes nos acompañan presencialmente acá también tienen un punto de vista. Es decir, frente a la pregunta ¿qué irá a pasar?, ¿no?, ¿cuáles son las incertidumbres o certezas que manejamos hoy? Me encantaría que cada uno de ustedes diera un análisis, o hiciera aquí un análisis personal, partiendo por supuesto por Carolina. Por supuesto. Porque mujer, porque está integrando nuestro panel. Gracias, Carolina. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Tengo que decir que estudié Derecho, pero no soy abogada, perfecto, antes que alguien se querelle. Los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos, sí. A ver, hay tantas maneras de tomar esto, ¿no? Sí. Y yo lo tomaría de la siguiente forma. Uno esperaría que siempre en la sociedad, en la política, vayamos adaptándonos, leyendo lo que pasa, interpretando los tiempos, pero no siempre es así. A veces nos demoramos en reaccionar, a veces nos demoramos demasiado en reaccionar. Y yo creo que lo que está pasando en esta etapa, y particularmente ahora, después de la elección de un nuevo presidente, en el contexto además de una convención constitucional que está definiendo las próximas décadas de nuestro país, es que había un arreglo, una forma en que nosotros desarrollamos nuestra vida como país que se fue desacoplando de lo que la sociedad llegó a ser, por los cambios que esa misma forma fue generando, ¿no?, por los efectos negativos y positivos que fue teniendo. Y esa tensión se acumuló por largo tiempo y creo que en esta etapa a lo que estamos llamados es a encontrar, por decirlo así, un nuevo arreglo, una nueva manera en que la sociedad chilena conduce su vida social, desarrolla su sistema político y también define su proyecto de desarrollo. Eso lo hemos hecho varias veces en Chile y algunas veces lo hemos hecho con mucho éxito. Yo creo que de alguna manera eso fue lo que pasó cuando fue la transición a la democracia, que era también un momento lleno de incertidumbre, lleno de riesgos, con muchas preocupaciones, temores,
pero la sociedad encontró una manera, con todas las restricciones de la época, que recordemos era gigantesca, ahora estamos preocupados por la economía, pero en esos años en Chile había una pobreza que pasaba el 40%, había una inflación muy superior a la que tenemos hoy, había unos temores y unas enemistades en la sociedad chilena mucho más altas de las que hay hoy día. Y encontramos una manera de pasar esa ola, de conducir nuestra vida social en ese contexto, además con un sistema institucional que ponía hartas rigideces y dificultades. Entonces creo que hoy día estamos como llamados a hacer un nuevo esfuerzo, encontrar un nuevo arreglo, una nueva forma de conducir nuestra vida que va a requerir de todos una gran apertura, una gran capacidad de leer, una flexibilidad y generosidad, pero yo creo que a diferencia de la época anterior, va a exigir también el tener muy en cuenta que en esta vuelta nadie va a aceptar, por decirlo así, dar un paso al costado. Todos vamos a querer estar arriba de la mesa. Yo creo que eso es lo nuevo de la sociedad chilena. Entonces, interpreto así ese momento. Es muy exigente, claro que tiene riesgo, pero son esos momentos en la historia también donde hay una oportunidad gigantesca. Y creo que está la mesa puesta, digamos, para que la aprovechemos. No porque sea fácil, sino porque está esa posibilidad. Muchos países tienen tantas tensiones como la nuestra, pero no tienen estas condiciones como tenemos nosotros para repensar nuestro pacto social. Sí, son como esos momentos icónicos, ¿no? Jorge, a mí me pasó lo particular que cuando participaba en los debates, y especialmente te diría en el último, donde ya la definición estaba más clara, o sea, estábamos frente al eventual presidente o futuro presidente de Chile, el último debate antes de las elecciones, tú sentías que era un momento importante, lo que retrata Carolina, o sea, aquí hay un punto de inflexión, son dos miradas totalmente distintas, y me pasó, no así en otras elecciones, que sentíamos que había en juego mucho más. ¿Cómo lees tú el momento actual? Bueno, no quisiera ser como el aguafiesta acá, después de las palabras de optimismo de Carolina, que yo en lo humano siempre comparto. O sea, creo que siempre uno tiene que estar dispuesto a la conversación y a buscar acuerdos y ojalá construir juntos. Pero bueno, me toca hablar como economista también y no por nada el siglo XIX alguien calificó la economía de la ciencia triste. Y es la ciencia triste porque nos recuerda restricciones. Nos recuerda restricciones. Y a mí me parece, y eso es algo que en algún minuto también la gente de la candidatura de Kast, en algún momento me llamó, yo estaba ocupado en otras cosas, y les recordé las restricciones, que son las mismas que habría tenido Kast, la verdad. Y yo creo que esas restricciones, a las cuales después me quisiera referir con más detalle, van a definir mucho de lo que pase de aquí a septiembre, que es el minuto clave donde se ratifica o no la nueva Constitución. Esas restricciones son claves y cómo este gobierno administre esas restricciones va a depender de qué pasa en septiembre. Esa es mi visión hoy día. ¿Quieres ahondar en alguna de esas restricciones? Me gustaría ahondar en algún minuto. Bueno, ahondo de inmediato. Entonces, si mira, quieres con las más relevantes y más adelante nos comentas. Pero mira, muy concreto. Tú hoy día partes de un déficit público de 8,2 puntos del PIB, que es el más grande del último medio siglo. ¿Ok? Entonces tú vas a la dirección de presupuesto, que tiene ya incorporado la ley de presupuesto que ya está aprobada, y tú ves que ese déficit bajaría a 2,8, una cosa así. ¿Sí? Igual es un número grande, pero bajaría. Pero esa baja supone que el gasto público disminuye 22%. 22%. Es un número enorme. Entonces tú dices, el gasto público disminuye 22%. El consumo, bueno, después de los IFE y toda esta cosa, y los retiros profesionales va a estar plano. La inversión, según cifras del Banco Central, publicadas antes de la elección de Boric, cae 2,2% y yo creo que se queda corto, el Banco Central va detrás de la curva. Cuando tú juntas todo esto, la única manera que el PIB crece en los números centrales es porque hace crecer la exportación un 6%, lo que es inusual, un número poco creíble. O sea, el próximo año es un año de economía sin crecimiento en el escenario base. Okay. Y de inflación, por los aumentos de tipo de cambio, por la salida de capitales, etc. O sea, eso se llama estanflación. ¿Sí? Entonces, el nuevo gobierno, si dice, oye, yo me apego a la disciplina fiscal y por lo tanto voy a cumplir la ley de presupuesto, no va a haber más retiro, etcétera, etcétera, muy celebrado por todos, se va a cumplir una estanflación. Y va a llegar a septiembre con muy poca popularidad, porque al chileno le gusta refundar, pero también le gusta consumir. Y entonces
y no se va a poder permitir que no se apruebe la Constitución, porque eso sería dead man walking, ¿no es cierto? Entonces, eso va a obligar a transar. Si tú además piensas en la otra restricción de que la izquierda, la nueva izquierda, por así decirlo, es minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces, el camino de la disciplina fiscal es un camino donde la nueva Constitución es reformista y no es refundacional. Lo entiendo. Pero tú puedes también decir, no, hay otro camino. Hay otro camino. No me apego a la disciplina fiscal. No bajo el gasto a 20%. Lo bajo 10 puntos. Hay 2 puntos más del PIB. Hago otro retiro previsional. O hago una reforma de ley de pensiones corta. Bueno, por ese camino, tú llegas con la economía, con la inflación, pero mantienes el, comillas, boom, y puedes aprobar una constitución refundacional. Pero la crisis de balance de pago te viene después. Y viene enorme, porque además si es refundacional, quiere decir que la inversión se va a poner 3 o 4 años en regularse, porque va a haber que escribir el código de minería de nuevo, el código de aguas de nuevo, etc. Entonces, este es un camino de bifurcación. Y yo creo que si el gobierno opta por una estrategia fiscal más prudente, etc., de modo, aunque no lo quiera, va a estar optando por un camino reformista y no refundacional. Y yo creo que eso va a dividir a la coalición muy rápidamente. Si tú eres revolucionario de verdad, tú dices, ¿sabes qué más? La revolución significa cambiar el poder de un grupo social a otro de modo relativamente rápido. Y eso es una constitución refundacional, y para eso me importa un pepino, ni el equilibrio fiscal, ni la balance de pago, etc. Yo voy hacia allá. Necesito llegar con el votante aprobando. O voy por el camino de reforma. ¿Sí? Tú entiendo que crees que es lo primero lo que va a pasar. No tengo idea. Ya, no sabes, pero dejas esos 2 escenarios abiertos. Son los 2 escenarios. Y es más, pudiese ser que incluso se piense que tú puedes ir por el camino de la disciplina fiscal y además ser refundacional. Yo creo que esa cuestión no va a conversar. Porque si tú te das con el camino de la disciplina fiscal, vas a tener una economía muy estancada, no vas a tener popularidad en ese tiempo y vas a tener que transar para aprobar la Constitución. Está por verse lo que va a pasar. Has puesto un punto central acá en el escenario, que es precisamente la economía, que yo creo que muchos nos estamos preguntando por eso. Todos los chilenos, cada uno desde su propio escenario. Cristian, ¿cuál es tu análisis? Que lo estuve leyendo, ya lo adelantaste todo en el Mercurio. Pero en parte ahí nos cuentas cuál es tu visión de este nuevo gobierno y cómo imaginas, ¿no?, lo que va a pasar con Gabriel Boric una vez que ya esté en el Palacio de la Moneda. ¿Puedes resumir acá para nosotros tu visión también para comenzar esta conversación? Bueno, primero agradecer esta invitación a dialogar y conversar, que me parece que es fundamental en el cultivo de una democracia de verdad encarnada en cada uno de nosotros, la capacidad de escuchar al otro, que a veces no lo sabemos escuchar. Agradecer a la Cámara Chilena de la Construcción, agradecer que yo también tengo un espacio diario en Radio Pauta, en donde hemos logrado tender puentes y he tenido una muy buena experiencia, y quiero decirlo aquí. De repente uno está tan encima del presente histórico que cuesta separarse y es muy arriesgado, desde mi punto de vista, poder emitir juicios de lo que va a ocurrir o lo que va a ocurrir, porque uno puede caer en la futurología y además la realidad es tan compleja, tiene tantas variables, que lo más probable es que se equivoque. Pero siempre es bueno tal vez mirar hacia atrás, hacia la historia, incorporar la dimensión histórica. A veces siento yo que hemos pecado de presentismo y nos ha faltado esa dimensión histórica. Yo no sé por qué en estos días me ha surgido fuertemente la figura del que yo considero una especie de padre de la patria de la República Chilena, que es Andrés Bello. Se habla mucho de Andrés Bello y Diego Portales como 2 figuras importantes, sí. Un hombre pragmático y el otro un humanista. Andrés Bello, hay que recordarlo, fue un venezolano ilustre, realmente de la ilustrísima élite venezolana, culta, a pesar de que él era de origen mucho más humilde que Simón Bolívar, que sería el refundacional o el revolucionario. Andrés Bello escapó en un momento de caos en Latinoamérica, de la transición desde el Imperio Español a la independencia de las colonias. Le tocó vivir el desmoronamiento de un mundo, el desorden, la anarquía, y siempre tuvo a pesar de que él era un liberal en una cierta parte de su alma, era conservador en el sentido de que lo complicado que era combinar libertad y cambio con orden. Y yo creo que él, fundador de la Universidad de Chile, que es verdaderamente una institución fundante y vertebradora de la historia de la República, humanista, poeta, estudioso de las lenguas clásicas, creador de la gramática, del Código Civil, es un gigante al que de repente vale la pena volver.
la obsesión de Andrés Bello. Cuando llega a Chile hay un periodo también de anarquía. Él pensaba, bueno, venía a este lugar remoto, a esta Finisterrae, donde había sido invitado. Él estaba en Londres y llega a este país y se encuentra que también estamos en un proceso de anarquía. Y la pregunta que se hace es cómo hacemos esta síntesis entre orden y libertad o orden y cambio. Para él el orden no era solamente el orden público. El orden es muy importante en las sociedades, pero no puede limitarse a la pura dimensión del orden público. Para él el orden en realidad tenía que ver primero con un orden mental. Por eso se preocupó por la gramática, el lenguaje, el pensamiento, el cultivo de la universidad, donde él decía todas las verdades se tocan. Bueno, fue artífice también, a veces en la sombra, a veces más públicamente, en la articulación de un texto constitucional muy importante dentro de la tradición constitucional chilena. Yo creo que hoy día estamos en una situación en la que podríamos aprender de esta especie de padre de la patria. Es decir, aquel que, o aquella fuerza política, que logre articular esas dos demandas que son de orden y cambio, logre hacer una síntesis, eso no es fácil, requiere pensarla, no es llegar y pegar las cosas porque no son tan fáciles, pienso que va a poder darle una deriva positiva a esta crisis. A veces la izquierda se ha sentido más intérprete de la ansiedad de cambio o el anhelo de cambio, ¿no es cierto? Pero ha despreciado muchas veces el orden. Ese fue el error del Boric de la primera vuelta, que corrigió en la segunda vuelta y por eso ganó la elección. La derecha, en cambio, muchas veces ha estado resistente o frenando o temerosa ante los posibles cambios y ha privilegiado más el orden. Como diría Nicanor Parra, la derecha y la izquierda unida jamás serán vencidas, en el sentido de que necesitamos hacer esa síntesis. Si no la hacemos, pienso que vamos a estar en un problema. Si la hacemos, creo que vamos a dar una deriva positiva a la crisis profunda que estalló en octubre del 2019. Esa sería como mi primera aproximación. ¿Qué haría Andrés Bello hoy? Yo creo que Andrés Bello estaría preocupado, en primer lugar, de redactar una buena constitución. Es decir, en primer lugar, aunque parezca algo como un lujo de humanista, pero una constitución que esté bien redactada, es decir, una constitución que sea bella incluso en la expresión, una constitución que sea elegante, que sea sobria, una constitución que no sea maximalista, una constitución que articule el tema del cambio y del orden. Creo que nos falta un Andrés Bello. Hoy. Súper interesante la reflexión que hace. Carolina, estuvimos en una reunión previa y conversando acerca de los temas, hacia dónde te gustaría ir, etcétera. Y me encantaría ahora preguntarte o hacerte la siguiente reflexión. Creo que lo peor que nos puede pasar es como seguir pataleando sobre lo que ocurrió, aquellos que efectivamente no estaban, ¿no?, con la elección de Gabriel Boric, para todo ese porcentaje de la población que no votó por él, sino más bien algo que tú dijiste y mencionaste, y también lo hiciste en la reunión, el cómo construir, cómo de ahora en adelante yo me sumo a esto, o desde mi posición, que puede ser por supuesto opositora, voy a aportar y no me voy a restar de esta construcción. Tú lo decías recién, ahí todos somos bienvenidos y todos tenemos un punto de vista y aquí nadie se va a querer quedar fuera, lo mencionaba también Jorge, de esta discusión, nadie se queda como espectador, todos tenemos que entrar desde la posición que tenemos. ¿Qué te gustaría decirnos sobre eso? Qué ganas de tener una respuesta iluminada por Andrés Bello. No me parece nada de obvia la respuesta. A ver, yo creo que cuando suceden momentos como este, en que tenemos al frente un mundo tan complejo que nos sorprende una y otra vez, y un mundo en general y Chile en particular, ¿no? Yo creo que la gente que se dedica a hacer análisis, por ejemplo, de los resultados electorales, ha hecho el loco los últimos 2 años una vez tras otra, porque todos nos apresuramos mucho a llegar a conclusiones rápidas. Y yo creo que lo que uno puede constatar a estas alturas es que claramente hay una forma de funcionar que a Chile le resultó muy bien por un rato y que hoy día ya no está resultando, ¿no? Eso uno lo puede constatar con poco riesgo de meter la pata, digamos, parece que eso está claro. Pero eso no es lo mismo que decir que cualquiera que criticó ese orden antiguo tiene la respuesta de cuál podría ser un orden nuevo. Que cualquiera que estuvo arriba de la crítica es el que tiene la razón de la solución. Y yo creo que en eso todos hemos pecado en exceso, en empaquetar, digamos, el fenómeno de la sociedad chilena con recetas fáciles, en buscar la manera de forzar la realidad para que calce con nuestros diagnósticos, en hoy día, por ejemplo, interpretar que todo lo que pasó en el último tiempo es simplemente por el reclamo de orden, o en el pasado decir que todo lo que pasaba era porque la gente estaba aburrida del modelo. Todas esas son respuestas un poco forzadas que llevan a
agua al propio molino, por decirlo así. Creo que la realidad, la sociedad chilena, tiene mucho más matices, más variedades, más complejidad, es más diversa también, es más diversa. En esto que la sociedad está pidiendo no hay un coro, hay muchas voces. Entonces la única forma, la única receta que puede de alguna manera canalizar esto es la que surja de un diálogo abierto, en que haya capacidad de escucharse. Y capacidad de escucharse no es solo que me escuchen, sino que también escuchar al otro que está al otro lado. Ceder un terreno, ceder un territorio, ceder una Totalmente. idea. O sea, fue lo que le preguntamos. Imposible si no. Imposible claro, si no. Pero, ¿sabe? Yo creo que eso es verdad. Todos tenemos que ceder, pero no todos tienen que ceder en la misma proporción. ¿A dónde voy con eso? Cuando está la discusión de si esto que viene son reformas o refundación, ¿no? Como se decía recién, yo creo que claramente lo que viene es reformas, y es lo que el presidente ha dicho también que persigue, reformas. El tema es que reformas como hicimos en Chile por largo tiempo, el margen que teníamos para reformas, el que nos admitía esa institucionalidad, se quedó estrecho. Hoy día, cuando hablamos de reformas, estamos hablando de reformas que sean capaces de ir un poco más en profundidad. Que hablan de que el traje nos quedó chico, Carolina. ¿Nos quedó chico qué, perdón? El traje, como el traje. Nos quedó chico el traje institucional. Nuestro traje institucional era un traje muy antirreformas. Era un traje que le ponía muchas cortapisas a las reformas. Entonces, el querer bajar esas cortapisas no es lo mismo que querer votar todo o refundar todo o hacer la revolución, sino tener una sociedad donde se puedan discutir cosas que por mucho tiempo el sistema vedaba. Yo soy parte de un sector que ha sido muy criticado por el mundo de Gabriel Boric, sí, y muy injustamente criticado, entonces me sale muy natural salir a defender lo que fue. Pero realmente en este momento no es lo que me parece interesante. Lo que me parece interesante es interpretar por qué esa crítica que él ha representado logró ganar en la sociedad chilena, a pesar de todos los éxitos de Chile. Y yo creo que logró ganar porque esa fórmula ya hoy día no nos ha permitido resolver, por ejemplo, el tema previsional. Con el margen que nuestra institucionalidad daba al tema previsional, no le logramos dar respuesta. Incluso me atrevería a decir, a pesar de las reformas que se hicieron en Bachelet II, en el tema educacional nuestro sistema no ha sido capaz de lograr un nuevo entendimiento de un sistema del que nos sintamos todos parte, orgullosos para el futuro. Y ya ni hablar la Constitución, ¿no? Miren en lo que terminamos con la Constitución. Entonces, si tú me dices, ¿por dónde va esto? Es en entender que se requiere diálogo, escucharnos todos, pero sobre todo se requiere abrirse a la idea de que vamos a tener que poner en discusión cosas que parecían no discutibles. No para que nos compremos la receta del otro, sino para realmente, honestamente, ponerlas en discusión. Okay. Yo creo que si está ese ánimo, si está esa disposición, la sociedad chilena está claramente inclinada a encontrar un entendimiento. No es una sociedad que quiera tirar todo por la borda, no es una sociedad que quiera llevar el conflicto a un límite que amenace nuestra vida, ni siquiera diría que eso es lo que predomina en las coaliciones más radicales. Grupos que tienen ese mensaje sí los hay, ciertamente, pero no es lo que predomina y ciertamente no es el estilo ni la propuesta del presidente que se eligió. Perfecto. Jorge, a mí cuando yo también en lo personal trataba de analizar esto y lo que pasó, especialmente te diría que para mí fue sorpresivo el nivel de participación. Más allá de la encuesta, porque uno dejó ya de mirar la encuesta, pero me pareció muy impresionante el nivel de participación en la elección, más que el resultado en sí. Y claro, mi respuesta personal es, el estallido social tenía que tener una salida institucional o un cauce electoral que se viera en la última elección, que no se estaba reflejando efectivamente en las encuestas, que esas peticiones, más allá del orden y la seguridad que planteaba José Antonio Kast, que las peticiones de un Chile mejor para todos, que es un poco el resumen de la calle, ¿no? De un Chile más igual para todos, tenía que tener una salida institucional. Pese a que coincido plenamente contigo que así como los chilenos queremos ser refundacionales, también somos súper consumidores, que es lo que plantea Carlos Peña un poco respecto al estallido social y de lo que finalmente nos pasó. ¿Cómo crees que se van a ir juntando entonces estas fuerzas, esos cauces, habiendo una alta expectativa sobre lo que pueda hacer eventualmente el gobierno de Gabriel Boric, pero también con esta sociedad que crece desde un consumismo que llevamos bien apegado a la piel hace muchos años? Sí, mira, a ver, yo en esta materia soy aburridamente pragmático. O sea, economista. Aburridamente pragmático. O sea, yo te digo, yo feliz
bueno, nadie me ha invitado a conversar en todo caso este tema, porque la convención sortea con quién conversa. Pero bueno, yo creo que se puede discutir de todo, ¿no? Y desde luego que hay cambios que hay que hacer. Yo mismo en algún minuto, post estallido social, propuse algunos cambios que la ortodoxia consideró un poquito fuera de lugar. Pero los propuse porque soy pragmático, digamos, ¿no? Entonces, a mí el pragmatismo tiene una línea al final, que es la siguiente. Si tú generas una nueva constitución, y para mí la métrica de cuán reformista o cuán refundacional es, la métrica es la inversión. Si la nueva constitución va a decir, mira, va a haber un nuevo código de minería, porque vamos a tener que las concesiones mineras van a ser distintas, porque se va a conversar de esta manera, ok, perfecto, pero asumamos que vamos a tener 3 años más sin inversión minera, o 4, mientras se discute el nuevo marco, ¿no? Porque no es solo la Constitución, después vienen los cuerpos legales que hay que cambiar. ¿A ti te preocupa que la incertidumbre nos paralice o paralice las inversiones? A ver, es que es un dato. Es un dato que si tú dices, mira, vamos a cambiar estas cosas de esta manera, y por lo tanto lo que va a ocurrir después es que hay que reescribir el Código de Minería, y hay que reescribir el Código de Agua, y hay que reescribir la Ley Marco Medio Ambiente, no vamos a tener inversión. No vamos a tener inversión. Y lo que va a ocurrir ahí es que como la demanda agregada necesita la inversión, porque la demanda agregada es consumo más inversión más gasto público, lo que va a tener que ocurrir es que el gasto público va a tener que reemplazar la inversión. Y eso te conduce inevitablemente, porque además va a haber poco ahorro, a un problema de déficit en cuenta corriente y crisis económica. Entonces, yo creo que para mí la línea es cuán exigentes vamos a ser en las nuevas reglas del juego y qué implica eso en términos de ralentizar la inversión. Es obvio que si cambiamos algunas reglas del juego hay que cambiar cuerpos legales y a lo mejor se va a ralentizar la inversión un año más. Pero yo digo una cosa, la inversión viene cayendo, el año pasado creció porque teníamos un retraso por la pandemia, etcétera, y obras que tenían que terminarse de construir, yo creo que el sector construcción fue parte de eso. Pero una vez que eso está terminado, la tendencia a caer la inversión desde 2014 en adelante es enorme. Es enorme. Hubo una pequeña recuperación en 2018 y después se acabó. Y si un país sin inversión no crece, podemos tener los mayores sueños, pero sin inversión no vamos a crecer. Y sin crecimiento, nos guste o no, no hay espacio para satisfacer estas necesidades. Esa es una historia que se ha repetido en América Latina una y otra vez. Pero ese pragmatismo del cual tú nos hablas y con el cual tú nos hablas, que es absolutamente válido, no pega en el electorado. No está presente. Es que por más que uno lo ponga en notas, por más que uno hable de qué es lo que provoca la liquidez en los mercados, qué es lo que pasa con la inversión nacional y extranjera. Perdón, es que ahí yo tengo una diferencia. Ahí yo tengo una diferencia porque los economistas hablan del votante mediano, que el que está al medio. A mí me gusta llamarlo con más cariño nuestro Homero Simpson. Entonces, nuestro Homero Simpson, claro, a veces refunda y vota en un 80% por cambiar la Constitución. ¿Sí? Pero él mismo lleva a un candidato que habría sido considerado muy conservador a un 40 y tantos % de votos. O sea, ojo, no es poco. Sí, claro. Yo tiendo a creer que las élites, y ahí es como escupir al suelo, porque somos parte de eso, tienden a sobreinterpretar. ¿Sí? Hay una sobreinterpretación. O sea, cuando dice, oye, hay que explicar por qué el estallido, hay fenómenos sociales no lineales. De repente ocurren cosas extrañas. Y hay cierta olla de presión. Yo tengo una interpretación más plain vanilla. O sea, aquí la economía dejó de crecer en el 2015. En el 2015 empezó a crecer 1,7%. Veníamos creciendo entre 4 y 5. Los salarios venían creciendo al 3. Y ahí eso te marca un antes y un después. Oye, desde el 2014 al 2017, ambos años inclusive, la economía creció 1,7%, los salarios no crecieron y entraron 1 millón de inmigrantes. ¿Ok? Esa combinación es una combinación compleja. Es una convención donde tú subes 30 pesos el metro o haces cualquier otra cosa y ocurre lo que ocurre. ¿Por qué creo que hay una sobreinterpretación? Porque a partir de eso se dice, no, hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar eso. Oye... No son 30 pesos, son 30 años. Oye, hay que hacer que la economía crezca más y arreglar ciertas cosas con las pensiones, que hay un motivo muy preciso en Chile porque hay que arreglarlas de modo muy radical. Podemos detenernos después en eso. Pero para mi gusto, no es
sea, Chile lo ha hecho bastante bien en muchos planos. Entonces, este votante mediano, cuando se encuentre, mira lo que le pasó. Primero, estaba partidario de la refundación, el cambio, hasta que vino que el desorden empezó a destruir las pymes, a destruir barrios completos, y en ese minuto empezó a tomar vuelo una candidatura muy conservadora. ¿Ok? Bueno, lo que va a pasar después es que si el crecimiento no viene, las excusas se van a terminar. La historia es cíclica. ¿Okay? Chile no puede permitirse no crecer en los próximos 4 o 5 años. No nos podemos permitir ponernos a discutir cuál es el modelo de desarrollo mientras nos ponemos de acuerdo. Porque además no estamos solos en el mundo. Y no estamos solos en el mundo. Entonces eso yo creo que efectivamente va a terminar, no va a terminar bien. Entonces, a mí me preocupa este camino, y soy tremendamente pragmático en esta materia. ¿Qué cosas? Mira, Jared Diamond, un pensador que yo admiro mucho, y que de hecho pone a Chile como un ejemplo en la transición a la democracia, dice, los países tienen que ser igual como cuando una persona pasa por una crisis personal. Tiene que acercar el problema. Tiene que decir, ¿qué es lo que está funcionando mal y qué es lo que está funcionando bien? Okay. Y yo no puedo hablar de todo. Cuando yo digo refundaciones, cuando hablamos de todo, no. Tú dices, focalicémonos en la reforma. Oye, vamos a acercar el problema. Hay dos cosas creo que son importantes, el tema pensional, etc. Focalicémonos ahí. Y no tratemos de hacer un programa como vasto, porque no podemos permitirnos eso sería un problema serio. Súper interesante tu punto de vista, aunque sea pragmático. Siempre nos suma a toda la conversación. Cristian, dijiste en el Mercurio una frase que yo también había usado durante estos días, otra cosa es con guitarra. Acá la cosa es distinta, una vez que uno ya está gobernando, tiene que enfrentar los problemas de frente, etcétera. Y hacías también en tu alocución anterior la distinción entre Gabriel Boric de la primera vuelta y la segunda vuelta. Has dicho el Frente Amplio va a saber lo que es gobernar y probablemente va a ser más humilde, pero algo de eso hemos visto también durante estos días, a lo mejor al calor ¿no? de la discusión o al calor de haber llegado victoriosos ya al triunfo. Gabriel Boric no está solo y las declaraciones de Giorgio Jackson son distintas a las de Camila Vallejo, son distintas a la de Isquia Siches, son distintas a los pocos que han hablado ¿no? públicamente de lo que pueda ocurrir en el gobierno. ¿Cómo ves con estos primeros antecedentes lo que pueda ocurrir a partir de marzo? Políticamente hablando, digo. ¿Quiénes quieren llegar a acuerdo, quiénes no? Me gustaría ser un analista político fino, no lo soy, pero voy a tratar de hacer algunos vislumbres desde mi mirada, digamos. Yo creo, estoy de acuerdo, creo que es bueno buscar puntos de acuerdo. La sociedad chilena expresó un malestar clarísimo, o un conjunto de malestares, porque en realidad esa multitud que desfiló por las calles de Santiago y las grandes ciudades del país, cada una enarbolaba causas distintas. Había desde causas identitarias, causas regionalistas, muchos temas que se juntaron y produjeron esta suerte de convergencia, pero no en torno a un lema común. La clase política interpretó esto para darle una deriva, porque llegamos a un escenario de extrema violencia, que es un tema del que debiéramos hablar y que no debiéramos hacernos los lesos, digamos, porque creo que estamos parados sobre una violencia que ya se está convirtiendo en estructural y que creo que es muy importante de hacerse cargo de ella. Y el gobierno Boric va a tener que hacerse cargo de ella. Acabamos de ver las declaraciones de Yaitul, que me parecen extremadamente preocupantes. Desde la Araucanía vimos la quema de 30 cabañas en el lago Ranalhue, donde pasé mis vacaciones con mis hijos y hablé con gente, digamos, de clase media que tenía estas cabañitas que estaban aterrados. Se les quemaron las cabañas, digamos. Son temas les quemaron las cabañas. Bueno, es un tema de la violencia que me gustaría que en algún momento tocáramos. Pero me parece que hay algo en lo que estoy de acuerdo, o sea, que podemos estar de acuerdo. Aquí hay un anhelo de cambio, de todas maneras, eso es verdad. La izquierda, es cierto, y ahí yo fui crítico y me separé del entusiasmo, a pesar de yo venir de ese mundo de la centroizquierda, haber votado disciplinadamente por la centroizquierda, una especie de laguista huérfano, podríamos, que me defino, o toaísta huérfano, podría definirme también. Aquí tenemos una estupenda líder o posible líder, claro, de esa izquierda a la que me siento más interpretado, más socialdemócrata, más amarilla, como se le quiera llamar, más reformista. Hay una izquierda que yo creo que sobreinterpretó en clave refundacional y revolucionaria el malestar. Lo que decía Jorge. Y me parece que la primera vuelta, Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo y la voz de Dios, puso ciertos diques de contención y mandó una señal que yo creo que Boric y su equipo interpretaron
mejor. Pero hay en la izquierda, en el inconsciente profundo, en el alma de la izquierda, hay siempre un cierto entusiasmo por lo refundacional y lo revolucionario, buscar ese momentum que es el asalto a la Bastilla o la toma del Palacio de Invierno, una nostalgia de una revolución que no fue. Yo creo que Max Colodro explicó muy bien lo que pasó después de la transición. ¿Qué es lo que pasó después de la transición? Para la izquierda fue doloroso, y hay que entenderlo, tener que aceptar que no era a través de la vía insurreccional, porque no resultó que era el camino del PC, sino que siguiendo el itinerario del dictador, entrar en esta transición rarísima a la democracia con un Pinochet como senador designado. Eso fue un bacalao que tuvimos que tragarnos, digamos, bastante fuerte. Y creo que se resolvió porque hubo ahí un grupo minoritario de la Renovación Socialista que entendió que en los límites que teníamos era imposible seguir el otro camino, que iba a costar mucho sufrimiento al país. Bueno, la izquierda asume esa transición, tiene que comerse ese bacalao, y lo asume porque, bueno, después va a ejercer el poder a través de los gobiernos de la Concertación. Pero cuando asume el primer Piñera, hay algo que internamente les dice, pero a ver, o sea, me comí este bacalao, pero ya no me puedo comer este otro, ¿ya? Y hubo que comerse el bacalao 2 veces, no solamente una, porque Piñera fue elegido después de Bachelet. Entonces, yo siento que en la izquierda, quiero ser bien honesto en esto, a mí se me como que este análisis de Colodoro me iluminó bastante, Mansuy también ha dicho algo de esto, se me reveló en el alma de la izquierda una cierta rabia, un cierto resentimiento. Un revanchismo. Un revanchismo que a mí nunca me ha gustado. Creo que la izquierda, cuando queda atrapada en el resentimiento y en el revanchismo, finalmente empobrece su análisis de la realidad, construye relatos maniqueos. Esa izquierda a mí no me gusta, ¿ya? No me gusta la izquierda convertida en partido del resentimiento. Sí me gusta la izquierda cuando la veo que construye proyectos de futuro, cuando la izquierda de la transición, con todos sus defectos, me parece que para mí ha sido la mejor izquierda que hemos tenido. A veces tendemos a tener nostalgia todo, ¿no es cierto? Nostalgia de lo que fue el gobierno de Allende, pero no, la izquierda no se ha hecho un análisis autocrítico profundo de por qué esa derrota política. ¿Por qué? Porque el golpe fue tan trágico, tan brutal, con exilio, con desapariciones, con la violencia práctica de la dictadura, y eso de alguna manera evitó hacernos esa autocrítica profunda. Entonces, yo veo ahí algo en la izquierda todavía no resuelto, veo ahí una izquierda más joven, que es interesante porque hay un impulso nuevo, son nuevas generaciones y eso es inevitable que en algún momento ocurriera. Una centroizquierda que cometió el error de no darle espacio a las nuevas generaciones, no darle más tiraje a la chimenea, y se quedó sin líderes jóvenes. Creo que en la derecha está pasando lo mismo. Y creo que ahí hay algo que no está resuelto. ¿Dónde la centroizquierda, qué rol va a jugar, va a quedar subsumida en este nuevo, o tiene algo que decir hoy día o no? Y al frente tenemos una derecha que yo considero que ha sido muy ramplona en su abordaje de la realidad chilena, es decir, de alguna manera despreció la política, es decir, pensó que el país con las cifras macroeconómicas avanzaba hacia adelante y no fue capaz, salvo de defenderse y atrincherarse, de generar un proyecto político que entrara a competir con el proyecto de la izquierda. O sea, competir, la derecha debió haber propuesto un proyecto de transformación de derecha o de centro derecha frente al proyecto de transformación de izquierda, competir. Y al revés se atrinchera. Yo creo que la derrota de la candidatura de Kast tiene que ver con mucho eso. Entonces yo estoy, por lo menos yo como ciudadano, digamos, libre, ante una izquierda ante la cual tengo un poco de recelo, de donde yo debería sentirme más cerca, una derecha que creo que está completamente al debe para ofrecer un proyecto futuro al país, y yo espero que de alguna manera, y en eso estoy de acuerdo con Carolina, se iluminen ambos sectores y entiendan que me parece a mí que el anhelo más profundo de la mayoría de los chilenos es hagamos cambios, hagámoslos bien, hagámoslos en orden, en el buen sentido de la palabra orden, no solamente orden público, y no nos peguemos el bolón aquí de que esto es un anhelo de revolución, pero acuerdos. O sea, yo creo que hay que reeditar en versión 2.0 un espíritu de los acuerdos. Eso requiere mucha generosidad, mucha humildad, salirse de los propios egos. La izquierda tiene que salirse de su propio ego y la derecha salirse de su ego. Un salto de conciencia, en el fondo, para decirlo en todas sus letras. Eso es lo que pienso. Es interesante lo que tú dices y lo que planteas respecto de la derecha, porque, como lo decía Jorge, la derecha podría haber cercado los problemas también, ¿no? Haberlos cercado, haber dicho,
efectivamente tenemos que avanzar en esto, en esto y en esto, solucionar 2 o 3 o buscar solución a 2 o 3 grandes problemas. Quiero invitar a los socios de la Cámara que están conectados con nosotros a través del Zoom a hacer sus preguntas, las dejan en el chat. Cristian Herrera me manda a mí las preguntas al WhatsApp y yo las gestiono aquí a nuestros invitados. Así que bienvenidos todos sean a la conversación. Carolina, sé que tú quieres decir algo, solo déjenme acotarles algo, que mientras escuchaba a Cristian, reflexionaba yo también ayer y decía, ¿no será esta cuestión generacional? Como el problema lo tenemos nosotros, que es una cuestión generacional y a lo mejor no estamos viendo algo que sí están viendo otras generaciones, que en parte lo planteaba él. Por favor, tu punto, y si puedes sumar eso también, bienvenido. Sí, bueno, yo creo que hay un componente generacional muy grande, pero el principal punto es más bien político. ¿Político? Y quiero agarrarme lo que decía Cristian recién, que vamos a llevar como a la izquierda el diván de frentón, porque, a ver, yo creo que es verdad que hay una estrategia que falló para terminar con la dictadura, esa estrategia insurreccional que incluso incorporaba la vía armada, pero hay una estrategia que no estaba en la vía armada, pero sí estaba por la caída de la dictadura. Yo al menos era parte de eso, eran los que esperábamos que la movilización social, que las denuncias al gobierno, que su fracaso económico iba a hacer caer ese gobierno, iba a venir una democracia con reglas acordadas entre todos, como han sido muchas transiciones democráticas, ¿no? Que han tenido una constitución democrática en la transición. Eso no fue posible, lo que terminó habiendo efectivamente es una transición, pero dentro del itinerario que había dejado el dictador. Es como una cosa bien curiosa, chilena, era un medio bacalao, como dice Cristian, pero yo creo que el problema mayor, y la razón por la que estamos aquí, no es por la izquierda que está resentida por eso y que tiene la bala pasada y que recurre como a ese rencor para movilizar, sino principalmente porque esa izquierda que gobernó, de la que yo soy parte y de la que me siento orgullosa y que creo que le dio a Chile un camino de muchos logros, producto de esos mismos logros y de esa satisfacción que esos logros dieron, que en gran medida fueron también inesperados. O sea, nadie pensó que Chile iba a tener los saltos que tuvo, a la velocidad que tuvo, que se iba a transformar en el ícono mundial que llegó a ser. Hizo que ese sector político, el mío, ante el pueblo, dejó de representar un afán de cambio y pasó a representar una especie de conformismo, de autosatisfacción. Y uno puede decir, la izquierda rencorosa que quiere romper todo, no me interpreta, a mí tampoco. Pero una izquierda que no está movilizada por un impulso de cambio no interpreta a nadie. Eso no es izquierda en ninguna parte del mundo. O sea, cuando tu satisfacción es más que tus ganas de cambio, hay algo que se empieza a romper. Y yo creo que en el defender tu obra, en el acostumbrarte un poco al equilibrio de la época. Y yo creo que el tema aquí, que yo he llamado nuevo pacto social o nuevo arreglo, y que Cristian acaba de mencionar como la necesidad de acuerdos nuevamente, yo creo que el gran tema es sobre qué base se hacen los acuerdos. Nosotros hicimos acuerdos durante largo tiempo sobre las bases de un orden de la transición que es un orden muy forzado, es un orden con muchas restricciones, es un orden que todavía tiene mucha mochila de esa transición. Si ya han pasado 30 años desde la transición, no podemos seguir, o sea, estamos con un cinturón que nos queda muy chico. En la medida que ese cinturón lo soltemos y tengamos un cinturón recordado entre todos, creo que las cosas encuentran su carril, incluso la economía, porque la economía no funciona sola. O sea, uno cuando saca el cálculo, claro, este año con todas las demandas y como está el presupuesto fiscal y la emergencia y que sube y sube la inflación, todo eso no calza por ningún lado, pero eso no se va a acomodar solo, se va a acomodar en la medida también que el país pone un horizonte. Y cuando hay un horizonte que tú ves que en el mediano plazo ciertas cosas se van a resolver, que el país ya se puso de acuerdo en que las pensiones van para allá, también la presión en el corto plazo baja. Los países necesitan un horizonte y cuando el horizonte no está, la presión se viene hoy día, el malestar te explota todo hoy día, la exigencia viene hoy día. Cuando se logra el horizonte, todo se puede moderar mucho mejor. Entonces nosotros necesitamos acordar ese horizonte. Sin ese horizonte la contingencia se vuelve inmanejable. ¿Qué es lo que pasa hoy día, no? Todo se nos viene encima porque no tenemos un horizonte acordado. ¿Quieren acotar algo o les hago algunas preguntas que han enviado? Sí, el complemento del horizonte que señala Carolina, que es un horizonte como en el ordenamiento político, ¿no? En la empresa ese horizonte se llama certidumbre para invertir. O sea,
y esto es como, no es que haya una conspiración ni nada, sencillamente uno saca cuenta. Entonces uno dice, a ver, ¿qué impuesto voy a tener? No sabemos. A lo mejor el sistema tributario se desintegra. Si yo voy a invertir en minería, ¿qué sistema de concesión voy a tener? No sabemos, porque a lo mejor la concesión va a entrar en discusión. ¿Y qué royalty vamos a tener? Tampoco sabemos. ¿Okay? ¿Y cuánto va a durar la evaluación de impacto ambiental? Tampoco sabemos, porque hay gente incluso ha dicho que no debiésemos exportar cereza. Entonces, esos horizontes en la inversión están extremadamente dañados hoy. Extremadamente dañados. Y nos guste o no, sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento todos estos 8 sueños no funcionan. Entonces, ahí viene mi pragmatismo. Mi pragmatismo es decir, pongámonos de acuerdo, busquemos, enfrentémonos. A lo mejor está malo hacer como que estamos de acuerdo cuando no estamos de acuerdo. Pongamos las cosas arriba de la mesa en las que realmente tenemos diferencia. Yo creo que si las acercamos, vamos a poder avanzar más. Y en eso, Carlos Tarragó... decimos, ¿sabes qué? En este tema no tenemos acuerdo, pero tratemos de dejar fuera todo este otro ámbito, porque tenemos que seguir andando mientras resolvemos estas cosas. Ya, tú dices en el fondo el desafío de seguir bicicleteando y seguir creciendo mientras hacemos los cambios. Carlos Tarragó, déjame preguntártelo al tiro, Jorge, tiene una pregunta para todos. Parto por ti. Sin duda dice el crecimiento es vital, parte de lo que estás comentando, pero debe ser equilibrado en el sentido de que debe ir disminuyendo las desigualdades para proyectar una paz social. Esa es su reflexión. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con eso. Yo creo que ese es un tema. Sin embargo, también ahí, yo diría, hay un poquito de... O sea, si tú miras la historia larga, mira la historia de Chile, la larga, ¿ok? El long game. En los años 70, y esto producto de un estado de bienestar fallido, porque Chile ya tuvo un estado de bienestar fallido en el siglo XX, el 10% de los que nacían en Chile morían. Esa era la mortalidad infantil en Chile. Es propia de un país muy atrasado de África subsahariana hoy día. En Chile se produce una revolución que la hace el doctor Monk, que de hecho parte con Allende, by the way, el medio litro de leche. Los Monk logra convencer a Allende, se funda el INTA, pero después se implementa durante el gobierno de Pinochet. De hecho, una historia súper interesante de zigzag. ¿Okay? Y Chile hace algo que ningún otro país ha hecho, que es tomar al país completo y decir, este problema se resuelve. Y se resolvió. Y ahí se resolvió la desigualdad más grande, que es la desigualdad de la nutrición. Yo una vez me dediqué a ver dónde se pagaba salario mínimo en Chile. Teníamos una discusión con Andrea Repeto, porque salían no sé cuántos cientos de miles de salario mínimo. Y yo decía, mira, en toda la empresa que trabajo, porque soy director, pregunto por el sueldo más bajo y nunca es el mínimo. Entonces, me dediqué a buscar, a conocer las caras de la gente que ganaba salario mínimo. Y mi conclusión es que la generación pre-Monkeberg es gente que realmente logró sobrevivir, pero quedó con ciertas limitaciones muy grandes, y de hecho estaban acogidos en el lugar de trabajo, protegidos por el empresario. Me dijo que quédese en el edificio hasta las 8 de la noche cuando entre la gente a limpiar. Esa gente gana el salario mínimo. Son personas de la edad nuestra, de generación pre-Monkeberg, 1,5 metros, muy desvalida, muy vulnerable. Entonces Chile ha hecho unos saltos enormes. Y de hecho hay un estudio de Sapelli muy interesante que te muestra que la desigualdad en las generaciones más jóvenes iba disminuyendo mucho comparado con las más viejas. Y no me sorprende, porque es el tsunami social post-Monkeberg. Es el que logra terminar la escuela porque ya no tiene los problemas de déficit intelectual que tenían antes, es el que logra entrar a la universidad, es el tsunami social que se viene ahí. Entonces, yo creo que también, efectivamente, a lo mejor se requiere algo más de carga tributaria, algo más de redistribución, pero también ese proceso yo no lo veía tan mal encaminado. Yo creo que no podemos olvidar, o sea, Chile recibió 1 millón de inmigrantes creciendo al 1,7%. Eso tenía que generar un problema. Y no es que yo esté en contra de la inmigración, creo que es un derecho humano, es un tema que y hay muchos inmigrantes que han sido un tremendo aporte a Chile, muchísimo, por un tema de selección, pero parte de los temas distributivos y parte del impacto tiene que ver con eso.
Y ese es otro de los grandes temas que ha estado presente, ¿no? Como no resuelto. Avancemos para que podamos cubrir las preguntas que nos están haciendo. Carolina, ¿estima factible que la convención extienda al próximo periodo presidencial para lograr llevar a cabo sus proyectos? ¿Es a su juicio legítimamente democrático esto? ¿Extender el periodo presidencial? Sí, extender el próximo periodo presidencial, sí. No creo que esté en la mente de nadie. Creo que una de las cosas que tiene Chile valiosa es que hemos pasado por varios gobiernos progresistas y nunca ninguno se le ha pasado por la mente hacer una reforma para habilitar la reelección o extender el periodo. Incluso, más aún, se hicieron reformas para acortar el periodo. O sea, cosas que en ninguna parte nadie hace, en Chile se han hecho. Yo creo que teóricamente la Convención puede poner normas de transición de cualquier tipo, ¿no? Podría proponer acortar el periodo presidencial o alargar el periodo presidencial. Creo que nadie con buen criterio está pensando en algo de ese tipo y creo que lo que va a tender a primar es la idea de que se va a respetar el proceso, digamos, los mandatos de las autoridades que se eligieron ahora, pero lo que yo sí creo que es importante que pongamos en el horizonte, en este pragmatismo, es que si todo va bien y sale la propuesta constitucional en el plazo previsto y viene el plebiscito y es aprobada, una vez que esa constitución se apruebe, de aquí a que eso tenga efectos prácticos en la vida de las personas, hay un trance que no es menor, porque la Constitución pone normas generales que después se plasman en leyes orgánicas constitucionales que son complejas, lentas de aprobarse. Entonces, no podemos suponer que la manera de resolver la inquietud que hay en la sociedad chilena, el malestar, el agote con el tipo de sistema político, es algo que podemos simplemente endosarle al proceso constituyente, porque eso, para tener efectos prácticos en la vida de las personas, va a demorarse mucho tiempo. Y yo creo que todo este tiempo que estamos viviendo ahora, con también esta cosa, estos ciclos tan cortos de cambios electorales, es porque lo que vivimos con el estallido, con toda la fuerza que tuvo, en realidad hasta ahora no se traduce en nada en la práctica, en la vida de las personas. O sea, nada ha cambiado en términos concretos en la vida de las personas. Entonces, eso hay que ponerlo en el horizonte, hay que ponerlo en la manera de mirar este proceso hacia adelante y ponerlo también en esta mirada con el tema del crecimiento, porque es verdad que para invertir y para sacar adelante una empresa tú necesitas reglas claras, necesitas un horizonte de estabilidad, necesitas saber cuántos impuestos vas a pagar, igual que todas las personas. Los que no son empresarios les pasa un poco lo mismo, también quieren saber cuántas horas de trabajo van a tener, cuántos sueldos les van a pagar, qué seguridad laboral pueden tener, a todos nos pasa lo mismo. Pero es muy complejo que cuando el país está discutiendo un nuevo pacto social, hay una parte que dice, mire, no sé si me gusta esto, quizá me voy y me llevo la pelota. Yo creo que los asociados que nos están escuchando acá, que son parte de la Cámara, que están aquí, no están en esas listas que salen todos los días en el diario, que no sé cuántos se fueron, que están comprando en Miami. O sea, no es una manera de discutir un pacto social. Decir, mire, se pone en discusión esto, entonces yo me voy nomás y cuando arreglen esto yo veré si vuelvo o no vuelvo. Somos parte de una comunidad política y como parte de esa comunidad política yo creo que entre todos debemos buscar un acuerdo sintiendo que nuestra pertenencia no está en discusión. O sea, y que eso es lo que le da validez a la conversación que estamos haciendo, porque si no es una conversación muy dispareja, es una conversación en que en el fondo no está, la cancha, digamos, no es una cancha democrática, en que todos tenemos el mismo interés en llegar a un punto de entendimiento y la misma preocupación por que ese acuerdo funcione, ¿no? Si tú piensas que te pueden mandar a cambiar, pucha, no es tan tu juego ¿no? Es este juego hasta que me conviene. Yo creo que a todos nos conviene que salga un acuerdo de esto. Y mientras más salga un acuerdo, más crecimiento va a haber. Porque las empresas no solo están mirando cuántos son los impuestos, también están mirando si el país va a tener tranquilidad. Si tú tienes en el horizonte que va a haber un rebrotar del estallido social, eso es aún más preocupante que haya una reforma tributaria. Si los eso sí que es una inestabilidad gorda. Entonces hay que ponerla también arriba de la mesa. Cristian, Hernán Echaurren pregunta lo siguiente. Mi pregunta es, respecto de la hipótesis que el camino del gobierno de Apruebo Dignidad, el objetivo es buscar una crisis institucional generalizada, desde bomberos para abajo, dice, y producida la crisis, refundar el país al estilo Venezuela. Quisiera no suscribir a esa hipótesis. Tampoco, a ver, yo creo que aquí hay que colocarse... huir de la hipótesis apocalíptica y tampoco ser ingenuos de no pensar que hay fuerzas destructivas y fuerzas que probablemente no están interesadas en fortalecer el Estado de Derecho y que tienen más este sobregiro refundacional.
pero tengo la sensación, hasta ahora, todavía faltan elementos, me parece que el nuevo presidente ha dado algunas señales que van en la línea de respetar el Estado de Derecho, de, digamos, entender que está dentro de una lógica y de una historia republicana, gestos republicanos que me han parecido mínimos, pero que son tremendamente importantes. En el discurso de Boric, claro, uno podría decir que hay dos almas en ese discurso que escuchamos el día de su triunfo. Repitió la palabra responsabilidad 10 o 15 veces. Es decir, me da la impresión de que por lo menos la figura del presidente y el grupo más cercano no están en la lógica refundacional. No descarto que hay otros grupos, y yo ahí tengo una visión muy crítica del Partido Comunista. Mi preocupación central es que creo que la coalición Apruebo Dignidad es muy chica para las transformaciones que quiere hacer. Si la Unidad Popular ya fue chica para las transformaciones que quiso hacer y se quedó corta, Apruebo Dignidad es más chica que la Unidad Popular. Sí, claro. Yo hubiese querido y hubiese esperado, y lamentablemente ahí hubo un problema que se le cerró la puerta en las narices al Partido Socialista, a los aliados tradicionales de la centroizquierda. Creo que se lo hizo de manera poco elegante y poco respetuosa de una historia. Mal que mal se le cerró las puertas al Partido Socialista, que es el partido del expresidente Allende. Hubo ahí un acto de soberbia, no sé de dónde vino, entiendo que Boric no estaba en eso. Me preocupa que, por ejemplo, el Partido Socialista, el PPD, incluso a lo mejor sectores de la democracia cristiana, no estén en esa coalición. No sé qué va a pasar en los próximos días, no sé si van a estar en la oposición constructiva, no sé cómo, pero creo que si se ensancha esa coalición, creo que la perspectiva de una refundación de Chile se aleja. No, pero no quiero ser ingenuo, es decir, hay una presión también a nivel latinoamericano, no estamos solos en Latinoamérica, hay, digamos, socios de izquierda que están en una línea refundacional y que les gustaría ver en Chile que camináramos a ese desmantelamiento que tú decías de un país para construir oso. Chávez fue un genio en eso, tuvo la capacidad, tengo amigos que han vivido en Venezuela, chilenos que vivieron, fue brillante en el desmantelamiento de un Estado, pero lo hizo silenciosamente, lo hizo respetando primero las reglas democráticas, fue de a poco, ¿ya? Ahora, yo creo que aquí no se va a repetir, apuesto que no se va a repetir ese escenario, y mientras más equilibrado esté el PC, digamos, que no se constituya en la fuerza más relevante dentro del Frente Amplio, de Apruebo Dignidad, creo que el camino que vamos a tener va a ser un camino más bien intermedio. O sea, me dio la impresión que Gabriel Boric en su discurso le tiraba de repente algunos caramelos al sector más ultra, que tiene que también contener, poniendo ciertos temas que no puede dejar atrás, pero me da la impresión que la línea central de su discurso, las ideas fuerza, van en la línea de una responsabilidad y de un cambio en orden y respetando las reglas. Quiero ser optimista, digamos. Sí, sí, pero no ingenuo. Esto anda dando mucha vuelta y creo que es importante. Hay mucha incertidumbre, pero hay cosas que hay que despejar. Hugo Chávez era un militar que cuando llegó al poder ya había hecho un golpe de Estado. Uno podrá decir, claro, se vistió de ropajes democráticos, pero no tiene nada que ver con el proceso que estamos viviendo acá. O sea, yo creo que no es que estemos ante una disyuntiva, es realmente es otro perfil de líder, es otro perfil de proyecto político, era un personalismo total, es otra historia. Nosotros tenemos nuestras propias amenazas, pero no tenemos un Hugo Chávez. No. Eso fuera, yo creo que está fuera de la cancha en Chile. ¿Crees que son dos panoramas distintos? Una pregunta para cada uno, pues ya tengo que ir cerrando por el tiempo. Carolina, ¿no será, reflexiona René Poblete, que la educación debe acortar la brecha de desigualdad institucionalizada? Perdón, no entendí la pregunta. Él hace una reflexión y dice, con respecto a la educación, alguien lo mencionó aquí en algún momento, ¿no será que la educación debe acortar la brecha de desigualdad institucionalizada? ¿Qué rol tiene la educación en esto? Es que totalmente. O sea, yo creo que nosotros empezamos a tener, por decirlo así, una falla estructural en nuestro sistema político cuando se instaló el debate educacional y no logramos fijar un horizonte compartido como sociedad del tipo de educación que queremos y cómo vamos a asegurar que haga esa función, ¿no? Esa función que es darnos como un piso cívico, cultural y de oportunidades. No lo logramos. Y ahora, de nuevo, estamos incurriendo en el mismo problema. Porque de todo lo que ha pasado con la pandemia, que en muchos aspectos al final Chile ha quedado en una buena posición, donde estamos más al debe es en la educación. Chile tiene el ritmo de reapertura de colegios, el ritmo de clases presenciales en las universidades,
los efectos en la brecha educacional que esto va a tener son gigantescos. Y de eso casi no se habla. Exacto. Casi no se habla. O sea, ahí, yo no soy de las que cree que la educación hace magia y sola, si no hay oportunidades laborales, la educación no lo va a resolver. Eso se requiere también cambios en cómo está funcionando nuestra economía, en el desarrollo de innovación, por cierto. Pero la educación es clave, porque además es parte, como por decirlo así, del pacto social fundamental. Claro. Es una de las cosas que tenemos que resolver, el tener ahí un horizonte común y atender la emergencia de la pandemia, que es un retroceso gigante. Solo dejaste un comentario con un colegio de profesores que no quería volver a clase. Bueno, es una cosa bien grave lo que ha pasado con el colegio de profesores. Increíble, cuando uno dice esto es totalmente contracíclico. Pero fíjate que hay lugares donde no hay el colegio de profesores. Por ejemplo, las universidades. Y las universidades en Chile están con un ritmo de retomar las clases presenciales lentísimo también, lentísimo. Entonces no es solo el colegio de profesores, es más amplio que eso. Jorge, para ti esta pregunta, ¿cuánto riesgo, en parte lo has dicho, pero por si quieres agregar alguna idea, te pregunta Juan Francisco Jiménez, ¿cuánto riesgo estamos asumiendo como país de reformar todo al mismo tiempo? ¿Tenemos capacidades acaso para afrontar esto? Bueno, yo creo que estamos enfrentando un riesgo importante. Y para mi gusto, yo el tema de refundación lo resumo desde perspectiva económica, en el tema del horizonte de la inversión. Y Chile no puede permitirse correr ese riesgo. Entonces, ahora, respecto de lo que va a hacer o no va a hacer el gobierno, y tengo que comentar un poco lo que se ha dicho acá, yo creo que es un error tratar de descifrar en la clave personal de Boric, porque estamos en un proceso social. Y un proceso social tiene dinámicas propias, hay dinámicas no lineales. Y en algún minuto aquí va a haber una bifurcación. En algún minuto el presidente va a tener que optar. Y va a decir, ¿sabes qué? Por la disciplina fiscal, amplío mi base y bueno, y nos vamos por acá. Porque va a ganar el otro sector. En el otro sector no es que sea Hugo Chávez, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que ahí había una caricaturización impropia. ¿Okay? Pero sí, yo creo que hay gente, y lo he conversado directamente con ellos, que dicen, oye, si me importa un carajo que haya una crisis económica, 2 o 3 años, porque aquí de lo que se trata es de cambiar el espacio de lo público, tiene que ser 10, 15, 20 puntos. No solo los 8 puntos de carga tributaria. También la administración de pensiones, etcétera, el mercado de capital, el control del crédito. Entonces, esa bifurcación va a ocurrir muy rápido, en algún minuto. Y creo que hay un riesgo alto que terminemos en la cosa más refundacional, o terminemos en las chilenas, que es lo peor, que es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. O sea, no es algo refundacional, pero tampoco logramos levantar la inversión. Y ese escenario, que es un escenario de gridlock, de entrampamiento, creo que puede ser el peor de todo, digamos. Oye, deja su parte esto. Crónica, ¿no? La crisis crónica. Hubo 2 años buenos, 2 años malos, nos arreglamos un poco, nos desarreglamos otro poco. Yo creo que de los riesgos eso lo veo como una posibilidad, digamos, más próxima, si no llegamos a un acuerdo de horizonte. O sea que cuando uno evalúa negocio, normalmente es el escenario que la gente se olvida. Dice, escenario pesimista, escenario optimista. Y la verdad es que el 80% es lo que se llama patear la perra. O sea, el escenario que no es ni muy bueno ni muy malo, sino que está... Patear el perro, perdón. Entonces, es que yo nací en 62. El perro también se... Excúsame la generación. Estando yo presente, no usemos ninguna de las dos. por beneficio del perro. Jorge, ¿de sí o no? ¿De sí o no la siguiente pregunta? Porque ya tengo que ir cerrando el panel. Carolina Arrau dice, ¿será posible o crees que se lleve a cabo una reforma tributaria en el próximo gobierno? Sí. ¿Sí? Ok. Para ti, Cristian, Claudio Nietzsche, ¿cómo ves el manejo de la seguridad pública en el nuevo gobierno? Que era un tema que también querías enfrentar. Simplemente decir que lo que dije al comienzo, no podemos hacernos los lesos de que Chile se ha vuelto un país más violento. Hay muchas dimensiones de la violencia y no es solo de un sector. Y esa violencia es nuestra violencia, la que tenemos que hacernos cargo y buscar las causas profundas de ella. Por supuesto que el Estado de Derecho, el orden público es un elemento fundamental, pero no es el único, no es la única. No hay soluciones facilistas ni simples. Y creo que un gobierno que no se haga cargo de eso está parado sobre un volcán. Es decir, creo que uno... Y lamentablemente quiero decirlo, y ahí a lo mejor
yo quedé un poco como huérfano dentro de mi sector, incluso entre mis amigos. Para mí el estallido tuvo dos caras. Yo vi la foto inmediatamente. El atentado del metro y la manifestación pacífica. Mi corazón vibraba con la manifestación pacífica. Pero hay una parte mía, y estuve en la calle y me tocó estar en el centro, mi señora tiene un café, voy todos los días al centro, vivimos ahí. Valparaíso me tocó estar en un momento que se destruyó el plan de la ciudad, que fue una cosa brutal. Lo vi ahí en carne propia, no me lo cuentan, digamos. El estallido tuvo una sombra. Y esa sombra fue una violencia nihilista que alguien ha llamado la expresión de un lumpenconsumismo, es decir, de un sujeto, curiosamente, que es más neoliberal que los mismos neoliberales que ataca, porque se apropia y privatiza el espacio público, lo privatiza permanentemente y se cree con la libertad de poder destruir, quemar y apropiarse de lo que quiera. Eso, sí, esto no es mío, no es de nadie, y esa sombra me dio la impresión ahí que la izquierda y la centroizquierda miraron para el lado. Yo hubiese esperado realmente una condena categórica, junto con la condena de la violación de los derechos humanos que también ocurrieron en las protestas, ¿no? Que fue clara y categórica. Y ahí yo sentí que algo andaba mal, no sé cómo llamarlo, alguien ha hablado de anomia moral, no sé qué pasó. Creo que fue un error importante y creo que nunca la izquierda, por eso yo escribí una columna que dice, soy de izquierda, pero condeno la violencia. A mí ese silencio me molestó y me dolió y me preocupa. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese doble estándar? Así como en el tema de los derechos humanos no podemos tener doble estándar, y hay gente que sí lo tiene, de ambos lados, ante la violencia no podemos tener doble estándar. En eso tiene que haber una sola línea. El atentado del metro es de lo más brutal que ha ocurrido en la historia de Chile, es la destrucción de un símbolo de un medio de transporte que democratizó, que demostraba como nadie, a pesar de las dificultades del hacinamiento, destruir eso de la manera como se destruyó y que nunca se ha aclarado completamente. No estoy diciendo que haya aquí metido Chile, no estoy con claves conspirativas, pero no fue aclarado eso. Y yo hubiese esperado una manifestación multitudinaria, unida, izquierda y derecha, condenando ese atentado. Eso no ocurrió. Y hay que preguntarse por qué. Incluso porque la mayoría del país, quizás por la molestia que arrastraba, el hastío y el malestar, incluso prefirió no condenar eso e incluso justificarlo. Y a mí me parece que cuando la violencia política empieza a instalarse en un país y empieza a instalarse en las lógicas política, es extremadamente peligroso y hay que estar muy alerta sobre eso. Algunos segundos de ustedes para la última pregunta que viene de Antonio Errázuri, así que no la podemos dejar de hacer. ¿Cuál creen que debiera ser el rol del empresariado y en especial de la Cámara Chilena de la Construcción como gremio, ¿no? En este contexto político, económico y social? Jorge. Bueno, yo creo que la Cámara tiene una tradición de años de preocupación por el entorno social, de hecho pionera en los temas de seguridad laboral en Chile. Tiene este doble rol donde también participa indirectamente en actividades privadas, ¿no? Y yo creo que el mismo rol de todos los empresarios, y tal vez la Cámara, por la tradición, le cabe más. Yo creo que también yo soy director de la Sociedad Nacional de Agricultura y es la misma posición que tenemos en la sociedad, en la SNA. Es un rol de contribuir al diálogo. Lo más lejos de nuestra idea es atrincherarnos en absoluto. Y tomando lo que dijo Carolina, ni los constructores ni los agricultores estamos en el grupo de los que nos vamos a ir de Chile, porque no te puedes llevar la tierra, no te puedes llevar los edificios, y queremos nuestro país. Entonces, yo creo que el rol es ser constructivo. Ahora, también el rol es ser claro. Y a veces yo peco soy un poquito, porque me gusta cuando las cosas no estamos de acuerdo, decir que no estamos de acuerdo. Y yo creo que también nos toca ser claro. Y aquí hay que ser muy claro que con este nivel de incertidumbre la inversión tiene malas perspectivas. Y con malas perspectivas de inversión hay muchos problemas para adelante. O sea, bien claridad, pero por otro lado tú hablas de ser constructivo. Oye, que no puede venir más como anillo al dedo precisamente en este lugar y en este escenario. Carolina, tu punto de vista o la respuesta a esta pregunta. Yo creo que, a ver, hay pocos sectores en Chile que en un momento como este tengan tantas condiciones para poderse sentar a la mesa con una voz proactiva a proponer cuál es su aporte a este nuevo entendimiento. Hay mucha dispersión en Chile, hay mucha fragmentación. O sea, el mundo político, el mundo social tiene un nivel de fragmentación muy complejo. Es muy difícil hoy día representar intereses de sectores.
Es muy difícil poner la voz de cualquier grupo que uno quiera pensar. Si queremos poner la voz de los pueblos indígenas, si queremos poner la voz de la gente de regiones, si queremos poner la voz de la gente que no tiene casa, los actores que pueden hablar a nombre de esos sectores están muy fragmentados y en discusión su legitimidad. Yo creo que el mundo de la empresa tiene interlocutores, tiene espacios como la Cámara, reuniones como esta, donde está esa posibilidad, ¿no?, de decir, nosotros nos sentamos a la mesa con un respaldo para poder conversar. Y esa voz en el pacto que tiene que construir el país es una voz fundamental. O sea, no hay ninguna posibilidad de que Chile avance por el camino que está intentando avanzar, sino es sobre la base de que también la empresa vea su lugar en esa nueva etapa, entienda las reglas del juego en las que puede participar, que no van a ser idénticas a las anteriores, pero pueden ser igual e incluso más buenas, en un cuadro distinto, en un marco diferente, participando de una sociedad que va a tener otros equilibrios, pero equilibrios en los cuales la empresa va a poder seguir cumpliendo un rol fundamental e imprescindible. Entonces, lo que yo invitaría es a entender que los temores que hay son legítimos y hay todo el derecho a plantearlos, pero hay temores en todos los sectores. O sea, no puede ser que cuando discutimos lo que está pasando en Chile dé la idea de que quien está amenazado es la empresa. Porque la empresa es quizá quien tiene más refugio para enfrentar sus amenazas. En toda la sociedad hay muchas amenazas. Pensemos lo que han pasado las familias con toda la pandemia, pensemos esto que estábamos hablando recién de la educación, lo que piensa una familia que su hijo lleva 2 años sin ir a clase, haciendo unas cosas por Zoom que no aprende nada. O sea, hay mucha incertidumbre en los momentos de cambio. Y están distribuidas en la sociedad. Esa incertidumbre se baja buscando entendimientos y acuerdos en los que todos nos sintamos parte. Yo lo que invitaría es que la empresa se atreva, el mundo de la empresa, la Cámara, se atreva a sentarse en esa mesa no desde el miedo, sino que desde la posibilidad que se está abriendo. Y en esa posibilidad es legítimo tener miedo también. O sea, cada vez que se dice hay que elegir entre la esperanza y el miedo, no, si los seres humanos tenemos esperanza y tenemos miedo, y no porque tenemos esperanza se nos quita el miedo, y uno tiene que aprender a convivir con su miedo, no a erradicarlo, a no darle pelotas, si el miedo de alguna manera algo te está diciendo, ¿no? Lo que no podemos permitir es que nos paralice y nos impida ver las posibilidades. Y yo creo que en ese sentido la empresa, mucho más que otros actores, tiene condiciones para poderse sentar ahí y ser proactiva y proponer. Y ser un actor, digamos, que tome un protagonismo distinto, no desde poner fantasmas, sino de abrir la conversación. Perfecto. ¿Cristian? Bueno, yo creo que las empresas en el mundo, no solo en Chile, son cada vez más hoy incluso agentes de cambio, de transformación, agentes potentes de cambio. Y me parece que las empresas en Chile debieran subirse al carro de las transformaciones en la línea positiva, digo, no de las refundaciones, pero sí de los cambios. Este mundo que tenemos, lo dijimos al comienzo, es extremadamente complejo, está el tema medioambiental, etc. Las empresas como agente de cambio, que puede producir transformaciones muy potentes en la sociedad, ya no solo el Estado produce cambios, también la empresa produce cambios. Segundo tema, Cámara Chilena de la Construcción, la ciudad, ese es un tema al que estamos tremendamente al debe. Una de las cosas que salieron en el estallido, que aparecieron, hay varios urbanistas que han reflexionado sobre esto, entre otros Iván Poduje con un libro muy interesante, 7 cabezas. Estas ciudades nuestras tienen déficits gigantescos, déficits que tienen que ver con segregación, con un tipo de vida no bueno. Hay que pensar que Aristóteles, cuando pensó la política y la polis, decía vivimos juntos en la ciudad para ser felices, ¿no? Y nuestras ciudades tienen déficits gigantescos y hay que repensar la ciudad y no dejar que crezcan en forma caótica, desordenada, sin un orden claro. Creo que hay un tema gigantesco y político, que es el tema de la ciudad. Perfecto, súper interesante sus reflexiones. Jorge, Carolina, Cristian, muchas gracias por estar acá. Gracias por además compartir con nosotros sus ideas. Creo que logramos nexar allí y establecer también con claridad los puntos de vista de cada uno. Así es que un aplauso a los que están aquí presencialmente con nosotros para nuestros invitados.